Noches a todos, bienvenidos una vez más a este humilde espacio denominado Rincón Apologético. Como ustedes podrán saber, este es un espacio que trata de temas que tienen que ver con la apologética, pero no nos queremos quedar solamente ahí, sino también queremos darle cierto valor y empezar a tratar cuestiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la sociedad. Por eso es que últimamente estamos entrevistando a figuras que la verdad es que saben cómo contrarrestar todas estas corrientes ideológicas que están surgiendo, ¿no es cierto? Y que, bueno, tanta falta nos hace el poder capacitarnos. Así que hoy no es la excepción, estoy sumamente contento por la persona que tengo del otro lado, pero les quiero dar solamente un minuto a todos para que reciban la notificación de Facebook que ya estamos en una transmisión en vivo. Y hoy es una transmisión de lujo, de verdad. Si había alguien con quien quería poder hablar, con quien quería poder charlar, es con él, con quien está del otro lado. Así que compartan esta transmisión, les pido por favor de que compartan con sus amigos, porque hoy seguramente alguna de estas cuestiones difíciles, alguna de esas ¿cómo podríamos decir? Aquellas cosas difíciles de las que se hablan en los medios de comunicación y que muchas veces se tergiversan tanto, ¿no? Hoy van a ser respondidas por la persona que tenemos del otro lado. Sin más que decir, viendo que ya tenemos más de casi 150 personas conectadas en vivo, y le agradezco a todo el público que nos sigue siempre fielmente, ya tenemos estamos ahí rozando los 400.000 seguidores. 400.000 seguidores para Rincón Apologético, así que la verdad es que estamos súper contentos por este logro que es logro de ustedes. Ahora sí, sin más que decir, me encanta este momento de presentar a una persona que, pese a que no lo conozco personalmente, lo estimo demasiado por el valor que tiene, porque, a ver, en el barrio podríamos utilizar otro término, ¿no es cierto? Pero el valor que tiene para plantarse en los medios de comunicación y decir las cosas como son. Hoy, bienvenido acá por primera vez, el doctor Francisco Oneto. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido. Bueno, Santiago, muchas gracias por la bienvenida. Estoy improvisando alguna especie de soporte, así que si de repente desaparezco de cámara porque se cayó el teléfono, lo levanto y lo acomodo de vuelta. No, por favor, gracias ahora en público, gracias Francisco por tomarte este tiempo. Sé que sos una persona súper ocupada, pero la verdad que es un logro para nosotros poder charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, Francisco, obviamente yo soy una de las personas que me sentaría a oírte, a ver, hablar, que nos enseñes de cualquier cosa, porque sos una persona súper instruida que uno se da cuenta cuando tiene delante una persona que lee, que se instruye y demás. Así que cualquier tema que vos toques, yo encantado me sentaría, tomaría unos mates y aprendería de vos. Pero por el poco tiempo que nosotros tenemos, me gustaría encarar esta conversación, si a vos te parece, por el tema que hoy, a ver, uno de los temas más redundantes en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que se podría decir el tema del feminismo, ¿no? Y todo lo que eso arrastra, ¿no? Entonces, hoy a la audiencia le comento, la mayor parte de nuestra conversación se va a tratar acerca de los movimientos feministas, todas estas ideas que se están impulsando, que cada vez están siendo más notorias en los medios de comunicación y que, bueno, quizás esconden alguna que otra falacia, ¿no es cierto?, detrás de tantas afirmaciones y cosas por el estilo. Francisco, te hago una pregunta, ¿no es cierto? Yo que soy un ciudadano a pie, ciudadano común que muy pocas veces se interesa y mal, eso está mal, ¿no es cierto? Pero que muy pocas veces se interesa por averiguar el significado de ciertos términos y demás. Hoy se oye mucho el término de lo que es el femicidio, ¿no es cierto? Y mi Sí. pregunta es la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre femicidio y homicidio? Mm. Bueno, la reforma que modificó el Código Penal y que introdujo la figura de femicidio tiene algunas figuras que son lógicas. Por ejemplo, el inciso uno dice que va a ser femicidio cuando es un homicidio agravado por el vínculo que extiende el concepto de vínculo también a la persona con la que uno tuvo una relación, haya mediado o no convivencia. Entonces, se podría entender que sea un homicidio. A ver, hasta la reforma del código, el homicidio solamente era agravado si uno mataba al padre, mataba a la madre o mataba a la esposa o eventualmente la mujer al esposo. Hoy también es agravado si uno mata a la novia o la mujer al novio, que es un poco la recepción de una costumbre social en la ley que es razonable. El segundo, y después empiezan los problemas cuando, por ejemplo, aparece el homicidio agravado por
matar a una mujer por su condición de tal. Yo sé que Zaffaroni es una persona un poco denostada en el ámbito, fuera del ámbito académico, pero él lo explicó muy bien en una nota periodística. Dijo, nadie mata a una mujer porque es mujer. Ningún hombre que mate a una mujer la mata por ser mujer. Ni Jack el Destripador hacía eso. Jack el Destripador la mataba por ser prostituta. Entonces es una figura absurda. Nadie sale a matar mujeres porque son mujeres. Y la otra figura que es absurda es un poco complicada la explicación, porque estaríamos en presencia de lo que en la técnica jurídica se llama ley penal en blanco, pero el inciso, no me acuerdo si es el 11 o el 13, porque tiene varios incisos del artículo 80, dice que será femicidio cuando haya mediado violencia de género. El tema es que nosotros para el concepto violencia, a ver, las leyes penales tienen conceptos que son sensoriales, o sea, descriptivos, que uno los percibe por los sentidos. Por ejemplo, el concepto, no sé, de hombre, que mataría a otro. Eso lo percibe por los sentidos. Y tiene conceptos normativos, cuando uno tiene que ir a otra norma a buscar la definición. Entonces, cuando uno quiere buscar la definición de violencia de género, no está. Porque la ley 26.485 no habla de violencia de género, habla de violencia contra la mujer. Por tanto, esa ley sería inaplicable por no existir la ley penal en blanco a la que remite. Con lo cual, pasando un poco en limpio, me parece perfecto que se haya ampliado el concepto o que se considere también agravado el homicidio de quien mata a su novia o a su novio, porque estamos en condiciones de igualdad. Me parece una mera conquista ideológica cuando se habla del que mate a una mujer por su condición de tal o el que mate a una persona cuando media violencia de género, porque aparte es muy divertido, muy divertido, por llamarlo de algún modo, ¿no? A veces en las carátulas de los expedientes aparece femicidio y ponen artículo, y por ahí la persona mató a la esposa, lo cual está, por supuesto, está mal, pero aparece agravado por artículo 80, inciso 1, inciso 4 e inciso 11. Creo que son esos los incisos, no me acuerdo de memoria. Y uno dice, no, bueno, pero espera, a ver, ya está es agravado por el 1. O la mató, o mató a la esposa, pero no la mató por su condición de mujer. Pero cuando uno lee el expediente se da cuenta que no la mató por su condición de mujer. La mató porque discutieron y se rayó y la mató, y por supuesto que tiene que ser castigado. Pero digo, no la mató por su condición de mujer, y por ahí a veces ni siquiera mediaba violencia de género. Ahora, si ponemos el agravante de que media violencia de género, entramos en un tema constitucional, por el cual sería inconstitucional porque relaciona al principio de legalidad. Pero bueno, ese es el resumen de lo que opino del femicidio. Entiendo. No, genial, genial. Y esto me da un paso para poder preguntarte otra de las inquietudes que tenía, ¿no es cierto? Porque aparte de esto de femicidio que se escucha cada vez más y ante cualquier, como vos decías, ¿no? Ante cualquier cuestión ya es un femicidio, ¿no? Se habla acerca de un femicidio cada 30 horas. Eso Ahora, es lo que sí. si nosotros, claro, según lo que vos estás planteando, no es la muerte de una mujer lo que cuenta como un femicidio, sino más bien, acá parece de que los números terminan estando alterados, ¿no es cierto? ¿Cómo responderías a esto de las 30 Bueno, horas un femicidio? hay un tema que es el siguiente. Yo no recuerdo con precisión la estadística, pero a ver, de esas, lo que hay es una mujer muerta cada 30 horas. Ahora, de esas mujeres muertas cada 30 horas que hubo en el año 2018, sí, el 5% de las causas llegaron a una condena firme. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 95% de las causas restantes no se sabe cuál fue la causa o el motivo de la Claro. muerte. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso penal se divide en dos etapas bien diferenciadas, la etapa de investigación y la etapa de juicio. Donde se descubre la verdad, donde hay amplitud de debate y de hecho y prueba, es en la etapa de juicio, que precede a la sentencia. Por tanto, si no hubo sentencia firme, no sabemos si fue femicidio o si mataron a una mujer. El otro día veía la noticia de que Osvaldo Laport tuvo una discusión en un restaurante y le agarró el brazo a la mujer y decía no hay violencia de género. No, la violencia de género es contra la pareja o contra una mujer por su condición de tal. Hoy leía, por ejemplo, juzgar con perspectiva de género, porque yo la verdad no entiendo a qué se refieren cuando hablan de juzgar con perspectiva de género. Me puse a leer el protocolo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y remite al artículo 5 de la Convención de Belén do Pará y al artículo 6 de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahora, esos artículos en ninguno, porque acá parece que perspectiva de género es que la mujer venga y diga,
me pegaron y uno le tiene que creer. Una cuestión de fe, deja de ser hecho y prueba, lógica, sana crítica racional, sino fe. Pero las convenciones citadas no hablan de eso, hablan de dar igualdad de oportunidades. Ahora, una de las cosas que establece la convención es la eliminación de estereotipos. Entonces, el protocolo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires citaba un estereotipo, decía, por ejemplo, el estereotipo de, y explicaba, perdón, que hay que eliminar estereotipos para evitar que a las personas se les cercenen derechos. Entonces decía, hay un estereotipo muy marcado, que es el estereotipo de que la mujer es más débil que el hombre, y eso hace que a las mujeres no les den trabajos, por ejemplo, nocturnos o más difíciles. Claro, ahora no se quejan de que gracias a ese estereotipo existe la ley que protege a la mujer contra la violencia. Porque la ley que protege a la mujer contra la violencia, ¿de qué base parte? Parte de la base de que el hombre es más fuerte, por eso tiene la mujer una protección especial. Entonces, ahora dicen, no, yo sé la respuesta que te van a dar. No, no nos quejamos de que en ese estereotipo se basa la ley de protección contra la violencia, porque esa ley nos da un derecho. Claro, pero el feminismo tiene una característica que siempre se mira al ombligo, porque sí, el derecho que te da vos se lo saca otro. Claro. O sea, se lo está sacando al hombre acusado que por ahí no tiene nada que ver. Hay tipos que son culpables, hay tipos que no son culpables, tienen que tener derecho a defenderse. Y con el mismo concepto de mirarse el ombligo es cuando, por ejemplo, me llaman antiderecho porque estoy a favor de la vida y en contra del aborto. Si vos sos un antiderecho de las mujeres, bueno, ponele que soy un antiderecho de las mujeres, soy un pro derechos del bebé entonces. Porque, Claro. digamos, el feminismo siempre se mira al ombligo, siempre los únicos derechos que importan son los de ellas, no hay otros derechos que importen. Y con esto no es una cuestión de misoginia, es una cuestión de, a ver, generalmente lo que uno tiene que saber para resolver las situaciones en cualquier arte de la vida o cualquier profesión es lo básico. Lo avanzado, ¿para qué sirve? Para resolver situaciones puntuales. Por ejemplo, yo practicaba jiu-jitsu hasta no hace mucho. Entonces, la realidad es que una lucha se define por manejar, el que maneja mejor los conceptos básicos. Claro. Eventualmente, si uno está dentro de una llave muy complicada para poder salir, tendrá que utilizar algún concepto avanzado, pero eso le va a pasar en una de cada 100 luchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando acá se quiere ir a esta cuestión de la igualdad, de la protección contra la violencia y demás, si vamos a la Constitución establece el principio de igualdad. O sea, y dice que todos somos iguales ante la ley, que no hay fueros de sangre ni títulos de nobleza. Lo que se quiere crear con esto no es igualdad, se quiere llegar a la eliminación de los sexos. Entonces, cuando yo digo esto por ahí en un programa que no es tan permeable a las teorías nuestras como el tuyo, me tratan de conspirador, pero esto es muy simple, hay que ser razonable de la siguiente manera. El feminismo teóricamente arranca para reivindicar los derechos de la mujer, ¿no es así? Así es. Ahora, de la mano del feminismo aparece la ideología de género, ¿no es así? Así es. Y la ideología de género a lo que tiende es a eliminar el concepto de hombre y de mujer y dividirnos en 119 géneros. Por tanto, lo que arrancó siendo un movimiento para reivindicar de los derechos de la mujer, paradójicamente termina eliminando el concepto de mujer. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no se Hay algo trata que de está mal. reivindicar, no se trata de reivindicar derechos de las mujeres, tiene un fin ulterior. Y lo podemos poner más conspirativos todavía, pero la corto acá. No, no, buenísimo, buenísimo. Sabés que entre tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, cuando surgió todo el tema de D'Artés, Telma Fardín y demás, te escuché decir algo que la verdad es que obviamente yo pienso exactamente igual, ¿no? Pero me gustaría que pudieses ampliar. Recuerdo el caso de Norman Freeman, entre otros, en Estados Sí. Unidos, ¿no? Donde había recibido, si yo no me equivoco, más de 44 denuncias Mm. de acoso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que después parece que ninguna terminó fructificando, ¿no es cierto? Por así llamarlo. Vos utilizaste un término cuando estaban en plena discusión con el tema de D'Artés y era cacería de brujas, que esto Sí, parecía ser una cacería de brujas. ¿Por qué sí. considerás que los movimientos feministas radicales, como los vemos en los medios de comunicación, parecen estar haciendo eso mismo? A ver, yo por utilizar este término tuve, no sé si problemas, pero tuve algunas como críticas de parte de algún sector de la Iglesia Católica. Y lo que quiero dejar en claro es que yo soy católico, voy a misa todos los domingos y no tengo nada contra la Iglesia Católica.
Lo que crea, no sé si lo crea la Inquisición, lo crea un libro que se llamaba Maleum Maleficarum, que lo escribió un loco, Heinrich Kramer, que terminó siendo juzgado por el mismo Tribunal del Santo Oficio, pero bueno. Lo que crea es un modelo de persecución. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, digo porque me desvío un poco del tema, pero para que veas a dónde voy. Por ejemplo, fíjate, ahora lo denunciaron a Plácido Domingo. Sí. Hay una bailarina que dice que una vez ella le dijo que no, y como estamos hablando de una denuncia, yo esperaba que contara quién la violó. No, dice que ella le dijo que no y él le dijo, ¿cómo le vas a decir que no a Dios? Es un pésimo seductor. Ahora, de ahí a que sea un acosador, hay una línea muy fina. Por otro lado, el acoso en nuestro sistema legal no es un delito, es una contravención en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué lógica perversa se termina generando? Que salen, escrachan a una persona porque o tiene malas líneas de seducción, o es un poquito pesado, o es algo que no es por ahí del todo agradable, pero no es un delincuente. Lo escrachan televisivamente, no lo denuncian penalmente, claro, y a esa persona le quitan la posibilidad de demostrar que no es así. ¿Por qué digo yo que es una Inquisición? La Inquisición, o no sé si la Inquisición, Maleum Maleficarum, que era el manual de base que sentó este modelo persecutorio que se reprodujo en muchas persecuciones a nivel de historia. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, se reproduce en el Peña Nieto con el combate a la droga, reproduce el mismo modelo. ¿Cuál es el modelo? Quitarle cualquier posibilidad de defensa a la persona que se está acusando. Entonces, la persona que está siendo acusada, diga lo que diga, va a ser culpable. Si Claro. D'Artés dice, sí, yo estuve con ella, vino a mi habitación, pero yo la eché, reconoce que estuvo en la habitación. Si él dice, sí, bueno, yo tuve relaciones con ella porque soy débil y la verdad nada, sentí la necesidad, ahora se amparan que fue débil. O sea, no hay forma, porque a ver, Claro. ¿cuál es la lógica? Que si él viene y nos cuenta que estuvo en la habitación con ella, pero que dice, no, la verdad que no pasó nada, la lógica es decirle, bueno, mira, el tipo en todo no miente, en algo es creíble. No, acá no existe el concepto de que el enemigo sea creíble. El enemigo no es creíble. Después, en el Maleum Maleficarum decía que, por ejemplo, que los inquisidores eran santos, cuando todos sabemos que el ser humano no es santo, porque lo dice el Ave María, ruega por nosotros pecadores. No, pero para Maleum Maleficarum, el que acusaba era santo. Lo mismo que pasa acá. A la mujer hay que creerles el Claro. concepto. No, a la mujer no hay que creerle. A ver, no hay que creerle ni descreerle, hay que seguir los procedimientos judiciales y evaluar su relato conforme lo que dice el resto de la prueba periférica, conforme tener en cuenta si el relato es coherente y conforme tener en cuenta si el relato es persistente. Esto lo dicen muchos tribunales supremos de la nación. Es decir, la mujer viene y me cuenta que un ovni la abdujo y arriba del ovni vino un hombre y la tocó, el relato es incoherente. Si la mujer viene y te cuenta a vos que la tocaron, a mí que le tocaron el hombro y al otro que la miraron mal, el relato no es persistente, entonces no se puede fundar una condena en ese relato. Si la mujer viene y dice que el hombre la forzó, la golpeó y la violó por la fuerza, pero resulta que vamos a la pericia médica y la pericia médica dice que no tiene ningún tipo de lesión, bueno, ahí estamos en un relato que carece de coherencia interna. ¿Qué quiere decir eso? Hay que creerle a la mujer, o mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, hay que tomar en cuenta el relato de la mujer, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, así lo establece la Corte Interamericana, el presidente Rosendo Cantú y el presidente Fernández Ortega. Ahora, ese relato después hay que corroborarlo con el resto de la prueba periférica. Y si el resto de Claro. la prueba periférica me dice que no hay delito, que el relato no se corrobora, tengo que absolver. Porque no se trata de condenar por sensaciones. Acá se condena por sensaciones. Yo tengo la sensación, y no, porque ¿qué impone la ley justamente para que no haya injusticias? Que las pruebas se valoren conforme la regla de la sana crítica. ¿Qué dice la regla de la sana crítica? La regla de la sana crítica dice que tiene que valorarse la prueba conforme las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. La lógica tiene 4 reglas bien claras. Principio de no contradicción, principio de razón suficiente, principio de identidad y principio de tercero excluido. En base a eso hay que valorar el relato de la mujer con el resto de la prueba periférica. Si coincide, coincide, condena, por supuesto. Obviamente cuando yo ejerzo el rol de abogado defensor, que es un rol, y defiendo culpable, defiendo inocente, defiendo más o menos, porque así como el panadero le vende pan al culpable, al inocente y al más o menos, el defensor defiende al culpable, al inocente y al más o menos.
por supuesto que uno intenta torcer la balanza para su lado. Ahora, ejerciendo el rol de ciudadano, digo, sí, si se corrobora todo eso, por supuesto que hay que condenarlo. No quiero un delincuente suelto. Claro. Totalmente, sí, totalmente. Le mandamos un saludo enorme a Esteban Liendo también que nos está Está mirando. escuchándonos. Sí, 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 y fue quien hizo capaz que hoy Francisco pueda estar acá. Gracias, Esteban, genio. Un saludo para Eh, Esteban. a ver, otra pregunta que tiene que ver básicamente o por la misma línea nos vamos, ¿no es cierto? Veo también que en varias oportunidades tuviste alguna que otra confrontación con alguna que otra actriz, entre comillas, o bueno, o personaje de los medios de comunicación, que afirmaba delante tuyo que las leyes, o sí, bien digo, las leyes parecen inclinarse en favorecer siempre a los hombres. Y los relatos muchas veces feministas suelen decir eso, ¿no es cierto? Que las leyes siempre terminan amparando a los hombres, etcétera, etcétera. En la experiencia, ¿esto es verdad, Francisco? Por supuesto que no, ni las leyes ni los comportamientos de los jueces. Mira, te voy a contar un caso que tuvimos en Neuquén, en el cual fuimos al Tribunal de Impugnación, que dictó una sentencia vergonzosa, igual que la que dictó el Tribunal de Juicio, para que veas que no solo las leyes, sino que el comportamiento de los jueces no favorece para nada a los hombres. Al contrario, el caso, y lo cuento porque está interesado en que lo cuente, es el caso de Ignacio Barreto, un chico que fue condenado a 6 años por violación, por teóricamente haber violado a una chica que conoció en Tinder. Fueron a la casa de él, tuvieron relaciones y la chica salió corriendo gritando que la violó. Hay un video en el cual se ve que él como que la quiere ingresar a la casa. Que ese video, dicho por la chica, es posterior a la supuesta violación, no anterior. Entonces acá tenemos y el tribunal lo valora para condenar ese video. Acá tenemos un primer punto, que ¿cuál es? Mañana va a pasar una mujer corriendo por una cámara y vos corriendo atrás y te van a condenar por violación. Aunque no hay causa y efecto. Claro. ¿Cómo se deriva la violación a partir de correr atrás a una mujer? Pero bueno, hay una cosa que es peor. A la chica, la fiscal, durante el juicio, le pregunta, para vos, ¿él era consciente de tu negativa? Es decir, que vos no querías. Y la chica dice, no, para mí él pensaba que yo quería. Acá vienen varias preguntas a la mente. La primera es, si vos decís que él te estaba forzando, ¿por qué te forzaría si pensaba que vos querías? Claro. Yo no te forzo a vos a tomar una coca si quieres tomar una coca. Bien, perdón por el chivo. Segundo punto, si vos pensabas, o mejor dicho, si él pensaba que vos querías, ¿cómo le estabas diciendo vos que no? Claro. Porque si vos ahora me decís, Francisco, salgamos al aire, digo, no, no quiero. Francisco, salgamos al aire, no, no quiero, me sacás de prepo. Y alguien viene y me pregunta, che, pero Santiago sabía que vos no querías. Y mirá, yo le estaba diciendo que no. Bueno, planteamos eso y el Tribunal de Impugnación, ¿qué hace? Dice, no, en realidad, ella se estaba refiriendo a que él pensaba que ella quería, pero durante el transcurso de la noche, en ese momento, no. ¿Sabes qué es lo divertido de esto? Puede ser que sea como dice el Tribunal de Impugnación, pero no lo dice la testigo. Claro. O sea, lo tendría que haber contado la testigo en todo caso. O sea, el juez inventó, agregó algo que el testigo no dijo. ¿Sabes qué es todavía lo peor de esto? Vos caes en Neuquén, que es una provincia que adoro, la gente la adoro también, y me parece que tiene un sistema judicial hermoso, que es el sistema acusatorio, en el cual básicamente el sistema acusatorio, ¿de qué se trata? De que el juez se para así y dice, fiscalía y defensa peleen, yo no me meto. Bueno, como el juez es un referee, el juez no puede agregar argumentos o para la fiscalía o para la defensa. Si son dos burros los que se pelean, el juez tiene que resolver con los argumentos del burro. Y si son dos genios los que se pelean, el juez resuelve con los argumentos de los genios. Bueno, lo más llamativo de esto es que ese justificativo tampoco lo dio la fiscalía. La fiscalía da un justificativo absurdo. Dice, no, ella dice que él pensaba que ella quería. Pero eso no quiere decir que él pensara eso. A lo cual la respuesta fue, bueno, pero doctora, nunca vamos a saber lo que él pensaba, ni nunca vamos a saber lo que pasó porque no estuvimos ahí, nos guiamos por lo que dicen los testigos. Si la principal testigo, la supuesta víctima, dice, él pensaba que yo quería, bueno, tenemos que guiarnos por eso. No solo eso, la chica no tiene lesiones de violación, no tiene lesiones vaginales. Entonces, el chico fue condenado 2 veces.
Entonces estamos diciendo, ¿en qué parte la justicia es patriarcal? Uno va, vos sos mujer, quieres echar a tu marido de tu casa, lo mejor que puedes hacer es ir a la Valle, creo que es 1224, la Valle al 1200, está la oficina de violencia doméstica, vas y decís, mi marido me pegó. Bien, te mandan al cuerpo interdisciplinario, que son 3 marionetas, que uno es abogado, el otro es asistente social y el otro es psicólogo, y en el informe ponen que la denunciante dice que el marido le habría pegado, que la denunciante dice que el marido le grita mucho, que la denunciante dice que el marido desayuna ginebra. Por lo tanto, valoramos el riesgo como alto. La pregunta es, y dictamos la exclusión del hogar. La pregunta es, ¿cómo podemos saber que la denunciante miente o dice la verdad? No lo podemos Claro. saber. Bueno, no importa. Lo valoramos como alto porque creemos, es fe. Entonces, a ver, tenemos el Consejo Nacional de la Mujer, tenemos leyes de cupo femenino, tenemos la ley para prevenir la violencia contra la mujer. No sé en qué parte la justicia es patriarcal. La verdad que no lo sé, no lo entiendo. Una de las juezas, en el fallo, la doctora Liliana de Yub, en el fallo dice que hay que... Porque en un momento, volviendo al caso Barreto, en un momento nosotros que decimos, mira, ella dice que dijo no quiero. Ahora, cuando analizamos la situación en global, ¿qué vemos? Que se conocieron por Tinder, que ella lo invitó a él a salir, que fueron a la plaza a tomar algo, de la plaza fueron a la casa de él. ¿Esto quiere decir que ella a último momento no tenía el... No, sí, ella podía decir no en cualquier momento. Y no se trata de un estereotipo de género, como dice la jueza, de que si va a la casa es porque quiere tener relación. No se puede arrepentir. Él podía estar con el profiláctico puesto y los dos desnudos y ella podía decir no quiero. Ahora, ¿cuál es el tema? Tenemos que ver si evaluando sus actos previos, Claro. pretéritos, anteriores, es razonable deducir que después haya dicho que no, sin una causa. Porque hay una ley de la lógica que es el principio de razón suficiente. ¿Qué dice ese principio? Que todo efecto tiene una causa. Entonces, la causa pudo haber sido que él tenía olor, que no le gustó como la besaba, o que en ese momento, no sé, le vino. Cualquiera puede haber sido la causa. Ahora, no puede ser que en un momento dijo que no porque no. No existe. O sea, no es que no puede decir que no porque no, puede decir que no porque no. Pero en principio, la lógica no nos permite deducir eso. Claro, entiendo. Entonces, no son estereotipos de género, es utilizar la lógica. Por Totalmente. supuesto que si un hombre viene a una mujer está mal. Hemos llegado al extremo de tener que decir de tener que aclarar lo obvio, que si un hombre viene a una mujer está mal. Totalmente, entiendo, ¿no? Y la verdad que a medida que vas hablando se me vienen mil cuestiones a la cabeza y te tendría horas acá preguntándote cosas y tenés una capacidad para poder explicarlo maravillosa. Gracias. Francisco, Sí, si me permitís, me gustaría pasar también a otro tema que lo abordás de forma majestuosa siempre, que tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? A ver, sí, obviamente quizás nuestras preguntas puedan sonar para vos más que básicas, pero nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Muchas veces somos confundidos por lo que los medios de comunicación dicen, ¿no? Y entonces sí. prefiero encarar ese tipo de cuestiones antes de otras que puedan llegar a ser un poco más profundas. A ver, recuerdo este caso, ¿no es cierto? Bueno, a ver, no es solamente un caso, sino ocurrieron varios donde un caso hipotético, ¿no es cierto? Planteemos un caso hipotético. Una señorita es violada y producto de Sí, esa violación queda embarazada. Va sí, al hospital, como sucedió con el caso de Rodríguez Lastra, ¿no es cierto? Va al hospital y, bueno, dice de que fue violada y en este caso supongamos de que quiere abortar la chica. El sí. médico tiene hoy en Argentina la obligación de proceder con el aborto, de aplicar un aborto o no. ¿Por qué te pregunto esto? Porque parece que en los medios de comunicación se han puesto de acuerdo en decir, bueno, pero en el caso de la violación, Mm. sí está permitido practicar el aborto. Y es como que confunden lo que la ley dice, ¿o me equivoco? Bien, a ver, primero, antes de contarte una aclaración del caso Rodríguez Lastra. En el caso Rodríguez Lastra, a lo que le imputan a Leandro es haber interrumpido un aborto legal en curso. O sea, haber incumplido con sus deberes. ¿Cuál es el problema de esto? Que el aborto que Leandro interrumpe, primero lo interrumpe porque la chica llega al hospital con un estado de sepsis generalizado. Es decir, lo interrumpió el aborto, se moría porque está infectada. Pero el aborto que Leandro interrumpe no es legal.
Claro. No era dentro del protocolo ILE, porque no lo hace un médico matriculado con el consentimiento de la mujer encinta, tal cual lo exige el protocolo ILE, sino que lo hace en una organización clandestina de homicidio de bebés que se llama La Revuelta. Entonces, no lo hizo un médico matriculado y no fue en un hospital público. No era un aborto legal, lo que interrumpe Leandro. En lo tocante al aborto producto de la violación y si es deber del médico o no. A ver, el artículo 86, creo que es el Código Penal, establece la posibilidad, es así, de que la mujer interrumpa su embarazo cuando el bebé es producto de una violación. Y lo que dice el fallo FAL es que hay que acelerar esos plazos. Dice, ¿por qué? Porque si no lo que termina pasando es que hasta que se prueba que es producto de una violación, el bebé ya nació. Entonces, en el único supuesto de excepción que podría pasar es cuando la mujer llega, dice, a mí me violaron, firma una declaración jurada y el médico sí debería proceder a hacer un aborto legal. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto no es ese. El punto es después corroborar si la violaron o no. Porque si la mujer no la violaron, y por supuesto que corre peligro en su salud, ¿no? Física o psíquica. Si a la mujer no la violaron, tiene que responder por eso. Ese es el punto. No, es una cuestión muy polémica, muy espinosa y para hablar detalladamente, el aborto en caso de violación y cuando corre peligro la salud psíquica o física de la mujer. Es un tema muy espinoso, hay Entiendo. intereses muy, muy finos en juego. Pero, ¿a qué voy esto? Ojo que eso no sea una puerta para legalizar el aborto en todos los casos. Porque ¿qué hace el Estado? El Estado dice, no, después no investigamos si el aborto ocurrió o no, eso no importa. No, no, sí que importa. Porque si no, cualquiera puede hacer un aborto y firmar una declaración jurada diciendo que la violaron cuando por ahí no es así. Claro. Por otro lado, hay otro fallo, que es el fallo de Natividad Frías, en el cual, hoy estoy un poco lerdo con los nombres, Argibay, Carmen Argibay, dice que en realidad ahí es donde surge ese discurso de que el aborto es para las clases bajas y que las ricas sobreviven y las pobres se mueren. ¿Por qué dice eso Argibay? Argibay dice, bueno, porque la rica, cuando el aborto le sale mal, va al mismo médico al cual le pagó $5.000 para hacerse un Claro. aborto y le dice que la cure, mientras que la pobre va al hospital. Entonces dice es una cuestión de clases. No, no es una cuestión de clases. Es una cuestión de que no todos los delitos cometidos se descubren, porque así como en los delincuentes, los ladrones que tienen elementos para escapar y para cubrirse las investigaciones no son descubiertos, los ladrones que no los tienen y que son más torpes y más novatos son descubiertos. Y no es una cuestión de clase el que se descubre o no se descubre el delito, sino es una cuestión de torpeza del Estado. El Estado dice que, o estas chicas feministas dicen que legal o ilegal el aborto mata igual y que es una realidad que hay que legalizar. Bueno, pero legalicemos el robo entonces. Y hay una cuestión que es la siguiente. Ustedes, si a mí me ponen de ministro de Justicia, yo acabo con el aborto en 5 minutos. Pongo una fiscalía especializada para investigar delitos de aborto. Lo hago muy simple. Tareas de inteligencia, si todos saben dónde se practican los abortos. Entonces Totalmente. mañana cae una mujer al hospital que se practicó un aborto, perfecto, listo. El médico no la denuncia porque prima el secreto profesional, perfecto, pero la policía está en el lugar del hecho. En los hospitales públicos de policía. Entonces, si el policía ve algo sospechoso, sí lo tiene que denunciar. Se practicarán tareas de inteligencia hasta que se dé con las clínicas donde hacen los abortos y que se persiguen y se condenen. No, nadie persigue, nadie condena porque no da votos. Porque no da votos, porque a nadie le interesa resolver el tema de si la mujer muere o no en un aborto clandestino. Lo que les interesa es legalizar el genocidio de bebés. Eso es lo que les interesa. Entiendo, sí, totalmente, totalmente. Francisco, a ver, nosotros hacemos apologética, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros argumentos siempre se basan en la existencia de Dios, ¿no es cierto? La necesidad de la existencia de Dios para llegar a ciertas conclusiones. Una de ellas es el valor de la vida. Si Dios no Sí, existe, claramente la vida no tendría un valor intrínseco, ¿no es cierto? Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Yo supongo, y pido disculpas si me equivoco, pero que en el derecho se presupone el valor, la idea pues, del valor de la vida humana, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vos defendés el caso del valor intrínseco en la vida humana sin apelar a cuestiones religiosas? ¿Cómo podrías hacerlo? bien, a ver,
El problema, ahora te voy a contestar, pero haciendo un pequeño introito. Sí. El problema que tiene, que vos tenés con las feministas, es que vos no les podés discutir en base a ningún valor. Porque si yo voy y le digo, mira, Dios dice que la vida, o la Biblia dice que es Dios el que da y quita la vida. Entonces diciendo, no, pero la religión mató mucha gente en las cruzadas. Bueno, perfecto. Darwin dice que el fin último del ser humano es sobrevivir y reproducirse. No, 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 bueno, pero Darwin era un misógino y además es una teoría pasada de moda. Bueno, perfecto. La biología dice que hay vida desde el empaquetamiento del ADN. No, 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 pero la biología crea estereotipos de género. Bueno, entonces, ¿en base a qué ciencia discutimos? ¿En base a los inventos que hacen ustedes? Ahora la última, quieren modificar el lenguaje. Sí, si yo vengo y me creo una realidad propia, bueno, sí, por supuesto. Ahora, si uno puede discutir, después otro tema que tiene que ver con la fe. Vos hablabas recién de la necesidad de Dios. Hay 2 millones de marmotas que apelan al libro de Nietzsche, El Anticristo, donde Nietzsche dice algo así como que en realidad el hombre crea a Dios porque sin Dios no soporta el concepto de su propia finitud. ¿Sabes lo que le digo yo a esa clase de imberbes? Le digo, vos no crees en Jesús, ¿no? No, Jesús era un hombre como que, ay, no crees en Dios. Pero crees en Nietzsche. O sea, no crees en Jesús, pero en Nietzsche sí. Porque, si vamos al caso, estamos en 2 teorías en igualdad de condiciones. Y la Totalmente. teoría de la existencia de Dios tiene un aval lógico, el principio de causa y efecto. El Totalmente. principio de razón suficiente, al margen. Volviendo, dice, puede sostener el concepto de vida sin la existencia de Dios. Mira, desde lo legal, yo te No, puedo no sin decir, la existencia de Dios, sino más bien sin apelar a argumentos que impliquen presuposiciones religiosas, no sin la existencia de Dios. yo creo que sí que lo puede sostener. No con poca dificultad, pero lo puede sostener. Diciendo qué cosa. A ver, todos estamos de acuerdo en que uno tiene derecho a la salud. ¿No es Totalmente. así? Bien, todos estamos de acuerdo que uno tiene derecho a la vivienda. Todos estamos de acuerdo que uno tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a todo eso. Todo eso sin vida no se puede. La Claro. vida es la condición necesaria para todas las otras cosas que defendemos. Incluso elegir. Vos fíjate la paradoja, que esta es obvia, ¿no? Ya es un cliché, pero la paradoja del pro aborto. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, perfecto. Preguntar al bebé si con su cuerpo hace lo que quiere. Porque el cuerpo, ¿qué es? Algo que contiene otra cosa. Y la realidad es que no tenemos por qué asociar cuerpo al concepto de figura humana adulta. Claro. Porque con ese criterio, entonces, un bebé recién nacido podría no ser un cuerpo, porque no tiene el mismo aspecto que vos y que yo. Un anciano podría no ser un cuerpo. Entonces no es con mi cuerpo hago lo que quiero. Incluso, sí, con tu cuerpo haces lo que quieres. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo que tenés adentro? Esto es tanto como que yo venga y te diga, Santiago, guarda el auto en mi cochera si querés, que yo no tengo ningún problema. Y un día prendí fuego a mi casa. Y me decís, pero macho, el auto. Ah, no, yo con mi casa hago lo que quiero. Porque ¿qué te van a decir? No, bueno, pero las mujeres, algunas no consiguen, sacar el caso de la violación, ¿no? Dice, no tenían intención de quedar embarazadas. Bueno, pero cuando vos estás teniendo relaciones sexuales, asumís el riesgo. Claro, Se llama totalmente. asunción de riesgo, se llama eso. Entonces, lo que yo veo que hay en la sociedad es una crisis de responsabilidad. Todos queremos los derechos, nadie quiere las obligaciones. ¿Y sabés qué es lo que más me llama la atención? Que una de las sociedades más avanzadas y más ordenadas que vi, que es la sociedad británica, cuando me bajé en el aeropuerto de Gatwick, lo primero que me llamó la atención, y la verdad que como abogado penalista me chocó, era que había un cartel que decía, si usted agrede o ataca si usted agrede a cualquiera de nuestros empleados, usted será deportado o encarcelado. Y lo que no nos damos cuenta, y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me dicen mis obligaciones, pero no me dicen mis derechos? Porque lo que no me di cuenta en ese momento era que mis obligaciones son los derechos del otro. Claro. Entonces, a veces está bueno un poco recordar tus obligaciones aparte de tus derechos. Entiendo, totalmente, totalmente. Francisco, últimas preguntas ya y no te robo más tiempo. No, por Eh, favor.
Para ser abogado, que Sí, esa es una pregunta demasiado obvia, ¿no es cierto? Pero para despejar dudas, para ser abogado, ¿necesariamente debemos de creer en los valores y deberes morales objetivos? no. Para ser abogado vos tenés que creer en lo que, en los derechos que la Constitución concede al ciudadano. Vos tenés que ser un ferviente defensor de la Constitución, porque todo parte de ahí. Yo no te voy a preguntar si yo me consideraba penalista constitucionalista. No, yo me dedico al derecho penal. Lo que pasa es que de la Constitución parte todo. Entonces vos tenés que ser un ferviente defensor de aquellas cuestiones que son elementales para la convivencia en sociedad. Entiendo, entiendo. Perfecto. Eh, por último, no, me quedan dos últimas preguntas y ya ahora sí no te ¿Sí? molesto No te más. das problema, las que sean. Espero que la estés pasando bien porque yo la estoy Por pasando genial, supuesto, Francisco. por supuesto, Eh, muy agradable. a ver, mira, de vuelta, vuelvo a repetir, capaz que digo una burrada y pido disculpas, ¿no es cierto? Pero nosotros en la apologética tenemos la tarea de, si sos evidencialista, tenemos la tarea de presentar ciertas evidencias para el caso, para construir nuestro caso, ¿no es cierto? Básicamente creo Sí, que es algo, o me imagino que debe ser algo muy parecido al trabajo que vos haces. Ahora, sí, muchas veces, personas que son escépticas desestiman las evidencias que nosotros presentamos porque, ejemplo, el caso que particularmente yo manejo es el caso de la resurrección de Jesucristo desde una defensa historiográfica, está sustentado o fundamentado en lo que se le denomina como evidencia circunstancial. Porque obviamente un sí, caso del pasado nosotros no podemos acceder de manera directa, no lo podemos observar y demás. sí. En la cuestión legal, ¿no es cierto? Cuando vos defendés un caso o cuando vos mismo estás tratando de construir un caso y demás, ¿qué importancia tiene en el caso para el juez la evidencia circunstancial? Depende cómo lo plantees. Mirá, en general se usa mucho ese razonamiento, pero ese razonamiento muchas veces puede encerrar una falacia, que es Ajá. la falacia de la afirmación del consecuente. Es Ujú. decir, eh, ¿cómo se explica la falacia de la afirmación del consecuente? Es un razonamiento que dice, si A, entonces B. Entonces uno dice B, Claro, entonces A. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si está nevando, A, entonces hace frío, B. Entonces, eso sí, es razonable. Ahora, uno puede decir, si hace frío, B, entonces está nevando, A, y no. Puede claro. llegar frío sin que esté nevando. Entonces, eso muchas veces, ¿qué hacen los jueces? Eso, la prueba circunstancial de ese modo es inválida en el proceso penal. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen los jueces? Los jueces dicen, mira, por ejemplo, en el caso Barreto, la chica se va corriendo de la casa y dicen, bueno, dicen, se fue corriendo porque la violó. No, eso es caer en la falacia y la afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque uno dice, a una mujer la violaron y se fue corriendo del lugar. O sea, a una mujer la violaron A, entonces se va corriendo del lugar B. Y uno cae en la falacia de, si una mujer se va corriendo del lugar B, entonces la violaron A. No, por eso va corriendo del lugar porque si se acordó que se lo vio la pava en el fuego. O sea, Y entonces, supongamos entonces que en mi ejemplo la persona que entra viene y me dice, está lloviendo afuera. Al sí, afirmar eso ya cambiaría completamente la cuestión. por supuesto, porque ahí entramos en una cuestión que es un silogismo. O sea, ahí cambia Claro, completamente la cuestión. Y en el caso de que la persona no nos diga lo que pasó afuera, bueno, entonces en ese caso depende uno del lugar que se esté preparado. Eventualmente, si es la fiscalía y quiere demostrar que está lloviendo, tratará de encontrar apoyatura para formar la premisa mayor de esto, es que está lloviendo, la lluvia moja, entonces está mojado, y si es la defensa intentará decir que no, que en realidad se está partiendo, se está poniendo la conclusión y luego las premisas. entiendo, Pero entiendo. en general acá se llega de la premisa a la conclusión. Claro, entiendo totalmente. Por último, última pregunta, y esto más tiene que ver con una cuestión personal, y obviamente estás en todo tu derecho si no querés responder o entrar en este tema, ¿no es cierto? Pero recién hiciste mención a que sos católico, una persona Sí. cristiana, ¿no es cierto? Creyente. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué razón sos cristiano? La verdad que es la pregunta más difícil que me hiciste. Me tendría que Guau, sentar horas a pensarlo. Yo, a ver, yo creo que Dios minuto a minuto está presente en mi vida y me ayuda y me,
Ha habido situaciones que he tomado la decisión correcta y la verdad que se lo atribuyo a Dios porque no había, podía haber tomado cualquiera de las dos decisiones. Y en general me pasa bastante más seguido de tomar la decisión correcta que la incorrecta. Claro. Entonces, por eso creo que está la presencia de Dios. Podría recurrir al facilismo de decirte porque tengo fe, pero me parece que estaríamos entrando en una respuesta circular. O sea, quiero darte una respuesta un poco más acabada. Esto sí que se reduce a una sensación. O sea, en realidad yo lo que a Dios no lo podés explicar, porque si lo podés explicar, entonces no digo que es algo del mundo físico. Entiendo totalmente. Francisco, sos muy amable, te agradezco mucho No, por tu por favor. paciencia, por el tiempo que nos diste y la verdad que para mí fue un placer oírte y tenerte acá en directo, habiendo visto tantos videos tuyos. Eh, a ver, pará, lo último, ¿qué sentís Sí, vos cuando la gente te vincula con ¿cómo podríamos decirlo? Con ese nick de el abogado nivel Dios. presión. Porque después hay que estar a la altura de eso. Totalmente, no, no. Hay que estar a la altura. Me pasó en un Es, juicio. es épica tu entrevista ahí con Oneto, ¿cómo es que se llama? Con Guillermo Lobo. Con Guillermo Lobo, que Ah, Oneto, ay, por favor, ¿cómo me reí con eso? el martes nos tomamos un café con Guillermo. No me digas. No, Sí, pará, sí, esto es primicia, no, como es sí. impensado. Quedamos en eso, en principio quedamos en eso. Está en No, Twitter mira. incluso, porque hubo otro tema con el concepto de arma y los autos, y Sí, entonces yo como vi que estaba, que era una duda real que él tenía, lo que hice fue arrobarlo y le puse, mira, veo que tenés una duda real respecto del tema, entonces te voy a dar la jurisprudencia de casación, que es lo que dice, le cité varios fallos de casación, que explicaban lo que era un arma, el concepto de arma propia, arma impropia, etcétera. Y bueno, y me dice, bueno, juntémonos y hablemoslo. Y bueno, y salió un café para el martes. no, Creo que vamos a hacer el martes. Y si no, podemos los dos. impensado, la verdad impensado. No, esos Francisco, fueron roles. Se puso áspera la discusión, pero él hacía su trabajo y yo el mío, ¿no? obvio. Gracias, de vuelta, gracias. No, por Te favor. mando un Gracias a vos por abrazo invitarme. enorme y espero un día poder cruzarte para dártelo ya físicamente, ¿no? Bueno, Santiago, igualmente, y en cualquier momento nos estaremos viendo. Dale. Te Nos mando un vemos, abrazo Santiago. Un enorme y abrazo. cuídate. Chau. Gracias, chao, chao.